Bueno, muy bien. La economía, ¿eh? Entonces, nos tenemos a quienes van a participar de este... Siempre decimos esto, ¿no? Entonces me decían, no vamos a reír, no se trata de eso, se trata de discutir de esta gran necesidad de la Argentina en un tema tan delicado y fuerte como la economía. ¿Cómo les va? Muchas gracias por Bien. la invitación. A ustedes. Gracias. Bueno, arranca la economía, venimos haciendo esta pregunta ya hace 14 meses, ¿no? Así que, pero los debates empiezan así. ¿Arranca? Yo creo que no. Estamos esperando, no hay hoy en la Argentina todavía algún elemento alentador para el futuro y menos para el pasado. Tuvimos una caída de la economía de más del 2% en el 2016. Este año la economía está estancada a niveles menores que en el año 2015 y son muy preocupantes los niveles de caída industrial. A mí me interesa mucho ese tema, lo trabajo bastante y realmente no vemos los incentivos necesarios para que la industria vuelva a crecer. Hay elementos, hay un sistema que hoy valida la renta financiera por la renta productiva. Entonces es muy difícil y creo que el gobierno se equivoca si le echa la culpa a los empresarios de que no invierte. Un país que se achica no van a venir inversiones. Yo lo escuchaba al licenciado Lustó hablando sobre el tema de inversión extranjera y la verdad que la inversión extranjera del año pasado y esta está más baja que en el 2015 cuando había restricciones a la entrada y salida de capitales. Entonces él dice que entraron más de capitales norteamericanos, puede ser, pero en el conjunto fueron menos que en el año 2016-17. ¿La visión? Bueno, yo creo que estamos en un cambio de modelo productivo. Pasamos de una economía que incentivaba el consumo, que incentivaba el cortoplacismo. Creo que era una economía que también estaba estancada. De 2011 a 2016, a 2015 prácticamente no hubo crecimiento. Y creo que el gobierno intenta un nuevo esquema económico donde busca que la inversión traccione. Sabemos que la inversión en definitiva es la que permite generar puestos de trabajo y es la que en definitiva permite que la economía crezca, eso que faltaba en el esquema anterior. Lógicamente hubo un proceso de transición. 2016 fue un año complicado, con caída de la actividad, como planteaba Alejandro, pero lo que ya estamos viendo es que desde mediados del año pasado lentamente la economía se recupera. Hoy el nivel de la economía es igual al que había a fines de 2015, o sea, prácticamente se recuperó todo el terreno perdido y en los indicadores más relevantes como el empleo, de haber perdido 130.000 puestos de trabajo en el peor momento, hoy la economía está recuperando, ya prácticamente recuperó más de 100.000 y está generando más de 10.000 puestos de trabajo por mes. Entonces, me parece que claramente, el panorama, estamos saliendo de un escenario recesivo, tal vez no a la velocidad que nos gustaría, y ahí creo que el gobierno se equivoca en no lograr estimular el consumo de una manera un poco más agresiva. Bueno, yo diría, primero, la inversión, recién, te puede plantear una contradicción, porque decía recién Rodrigo que el problema, entre comillas, del modelo anterior, que incentivaba mucho el consumo, entonces esto era en contra de la inversión. Acaba de decir que el problema de que no crecemos es que falta consumo. Entonces, yo digo, evitando esa contradicción, el problema de la Argentina es un país que salvo un par de años de la época de Frondizi, que fueron ahí sí vino la lluvia de inversiones extranjeras, cuando vinieron las petroleras, vino la industria automotriz, siempre creció por su demanda interna. Aún en las épocas de dictadura militar, los salarios reales en los 60 crecían. Entonces, si el gobierno estimula paritarias en 18 y 19%, cuando sabemos que la inflación del año va a ser 24 o 25%, ya nos está diciendo, no quiero crecer vía consumo interno. Y si no crecemos vía consumo interno, no hay crecimiento en la Argentina, porque la historia económica de nuestro país así lo dice. Y yo, y todos hemos leído los mismos libros de historia económica. Ahora, yo me quiero detener en algo que me parece muy importante y es el tema industrial. Hace 15 meses que la industria no crece. 15 meses que dicen que es una racha. Ya no es una racha. Alejandro, vos sabés que la industria, para detenerte, retomo los dos temas. Pero hace 15 meses que la industria está cayendo desde 2011. O sea, el problema industrial que vos planteás, claramente, yo coincido, hay un problema en la industria y una profundización del proceso de caída. Pero este proceso no se inicia
con esta gestión. Te diría que sí, porque la industria en el 2015... no quiero defender la gestión anterior, quiero mirar para adelante. Por eso, cuando miramos hacia adelante, yo creo que claramente uno de los sectores más complicados, y en esto coincido, es la industria. Pero no le carguemos las tintas a este esquema económico cuando los problemas de competitividad de la economía se gestaron en el modelo o en las etapas previas. La Argentina pasó de una economía que era bastante competitiva. Si miramos los índices de competitividad global de la economía, en 2005 la Argentina estaba 52 en el puesto, en el ranking de competitividad global sobre 140 economías. En el primer mandato de Cristina Fernández pasó al rango de los 80 y hoy está 104. Entonces, cuando pensamos cómo solucionamos los problemas de competitividad, claramente no tenemos que pensar en el tipo de cambio, tenemos que pensar en solucionar el esquema macroeconómico, tenemos que pensar en generar un marco institucional razonable, tenemos que pensar en desarrollar un mercado de crédito, tenemos que pensar en generar una infraestructura acorde al desafío, y ese proceso no se logra de un día para el otro. No sé cuál es la mirada que vos tenés respecto de cómo solucionar el problema industrial, si no es atacando esas cuestiones, mirando el largo plazo y haciendo algunas otras cuestiones que yo creo que el gobierno está haciendo bien, como, por ejemplo, pensar en la transformación productiva, es decir, sectores que no son dinámicos, cómo los ayudamos para que se transformen en más dinámicos, y sectores que hoy tienen más potencial de crecimiento, obviamente ahí alentarlos. Yo te digo, hablando de competitividad, yo digo, una empresa, hagamos un ejemplo, una empresa de alta competitividad alemana, que de un día para otro le devalúan la moneda un 60%, le aumentan las tarifas 750% promedio y le cae a la mitad su demanda interna, y aparte le abren las importaciones, esa, por más alemana y competitiva que sea, está destruida. Yo quiero dar un ejemplo concreto. Yo soy de Luján, una ciudad donde existe un polo textil muy importante que se ha mejorado en los últimos 10, 12 años. En el último año han cerrado, de las 70 empresas pyme textiles, 7 empresas pymes, se han despedido 700 trabajadores, y a partir de eso nosotros vemos que no solamente es el sector textil. Tengo, por ejemplo, hoy acaban de cerrar la sucursal de Leches Vicí en Luján. Digo, un sector que está ganando dinero, es uno de los ganadores del modelo. Pero, por ejemplo, la empresa Nevares es una empresa de alimentos que todos conocemos, que hace alfajores, galletitas, acaba de echar 60 trabajadores y los volvió a contratar de una forma mucho más precarizada. Y tengo una empresa que también es ganadora del modelo, Argensum, agroexportadora, es una empresa donde el gobierno ha puesto muchas fichas y despidió 80 trabajadores en menos de un año. Entonces, Alejandro, yo te puedo plantear otros sectores que están creciendo. Déjame que te digo, o sea, el ministro Cabrera fue a Luján a decirle a los empresarios, a decirle que tenían plata para despedir trabajadores textiles y no les dio ninguna salida. Vos fíjate que, por ejemplo, un trabajador de Luján Textil que cierra su empresa no puede ir ni a una empresa agroexportadora, que es una de las ganadoras del modelo, porque también están echando. Digo, bueno, ¿dónde vamos? A la industria. Hoy está creciendo... Vos decís varias cuestiones. Vos decís que no hay anuncios de inversión. Cuando mirás o que no hay inversiones en la Argentina, la economía, los anuncios de inversión relevados por... el gobierno son de 62.000 millones. Discúlpame, el cronista comercial de ayer. La Agencia Nacional de Inversiones relevó anuncios por 66.000 millones de dólares. Entraron 5%. Bueno, el cronista comercial de ayer. Entonces, es un gobierno muy anuncitis. No, a ver, 66.000 millones entraron el 5%. ¿No hay lluvia de inversiones? ¿No te parece que no hay lluvia de inversiones? La construcción está reaccionando. Hoy el sector que más puestos de trabajo genera es la construcción. Y después de haber echado 200.000 el año pasado, ya está recuperando. Bueno, ya está reaccionando. En 2 meses ya va a recuperar el nivel más alto del año pasado y ya va a estar creciendo por encima. Rodrigo, el problema que yo veo es que hay el incentivo tan grande a la renta financiera que nunca va a haber renta productiva cuando vos tenés, o inversión productiva cuando vos tenés tasa de interés del 26%. Hay una publicidad
hoy en el aire de un banco donde hay, que se llama Atletas 3PM, de gente, de argentinos que están sin hacer nada o haciendo gimnasia a las 3 de la tarde. Entonces, y argentinos que se preguntan ¿de qué trabaja esta gente? ¿Qué dice la publicidad que hacen esos trabajadores? Ponen la plata a trabajar. ¿Dónde está la cultura del trabajo que alienta al gobierno? Cuando tenemos tasa del 26%, la gente no consigue trabajo. Vos sabés y hoy que tenemos eso fue transitorio y sigue siendo transitorio, producto de la herencia. Lo que planteaste antes, la devaluación del tipo de cambio. Si todo es culpa del gobierno anterior, no podemos pensar para adelante. Yo estoy pensando... A ver, sos economista, sabés que la devaluación era inevitable dadas las condiciones en las que quedó la economía. La verdad que no estoy de acuerdo. Mover las tarifas era también necesario porque no hay energía, déjame hablar, no hay energía más cara que la que no existe. Entonces, todo se podía haber hecho de otra forma. Una devaluación, antes de haber arreglado con los fondos buitres, era destruir el salario real, que es lo que pasó. Y las tarifas se podían haber hecho de otra forma, mucho más graduales, como dijo el gobierno después de haber ejecutado un tarifazo enorme. Pregunta final, ya como para el tema de la gente, este es el debate apasionante. ¿Inflación para este año? Entre 20 y 21%. 24-25% seguramente. A los dos, muchas gracias. No, gracias. Este es el debate del momento.